Hola, ¿cómo estás? Estamos en nuestra cuarta charla. Qué lindo que estamos pudiendo meditar y reflexionar acerca de la vulnerabilidad en el liderazgo, mirando hacia atrás y pensando de dónde venimos, qué modelos de liderazgo hemos tenido, y mirar hacia adelante y proyectar juntos qué clase de modelo de liderazgo queremos tener. Veníamos hablando acerca del aguijón de Pablo, el versículo de Pablo donde Dios le habla de que su poder se perfecciona en la debilidad, y escribías algo hace un tiempo atrás acerca del aguijón que va a salir en mi próximo libro y que lo quiero compartir con vos, como una primicia. Y dice así: el aguijón duele, perfora cada fibra en mi interior, punza, corta. Se desangra mi corazón en clamor ahogado. El aguijón no es metafórico, salta de las palabras de la Biblia y se materializa como una espina clavada en mi carne. Duele, duele profundo. Por momentos lo anestesio, lo distraigo, hasta que vuelve a doler y me recuerda que está allí. Una daga clavada con un filo permanente. De a ratos me dobla del dolor. Parece sentenciar que nunca se irá, que terminaré mis días en la tierra y todavía estará allí hincado, que la única victoria posible será en su presencia. ¿Cómo arrancarme este aguijón? ¿Cómo deshacerme de la espina, maldita profeta de la oscuridad, que me abofetea y me pone de rodillas? A estas alturas he aprendido a cohabitar con la espina, a coexistir con ella. Algunas veces creo que me he encariñado ya y que no imagino mi vida sin ese dolor punzante que me recuerda que necesito a Dios más que nunca en mi vida. En esta charla quiero que meditemos un poco acerca de la vergüenza. Cuando yo era chica siempre tenía un sueño recurrente, seguramente te habrá pasado porque los psicólogos dicen que es algo bastante normal, y en ese sueño me veía que por ahí estaba desnuda y estaba en un lugar público, o estaba mal vestida, o de pronto estaba en mi escuela o en mi secundario frente a mis compañeros y estaba en bombacha o algo así, y es como que en el sueño sentía como la vergüenza de los ojos mirándome. También tenía otro sueño, y este sueño era que manejaba y llegaba a una esquina y no sabía cuál de los pedales tenía que apretar. Bueno, soñaba que manejaba y que chocaba, por eso aprendí a manejar de grande. Ese tiene que ver más que nada con el temor, pero el sueño de la vergüenza era un sueño que se repetía, sobre todo en el colegio primario y en el secundario. Ya más de grande no me pasó tanto, pero bueno, hay una explicación a esa clase de sueños. Tal vez tuviste alguno parecido o diferente, y tiene que ver con la vergüenza. La vergüenza es algo congénito, digamos, nacemos con vergüenza, y la vergüenza es algo que nos hace o que nos impulsa instintivamente a taparnos cuando se habla de estar desnudos o se habla de estar vulnerables. Pensamos como en estar descubiertos, en que los demás vean quiénes nosotros somos, que se enteren de cosas nuestras que nos dan vergüenza, y nos hace instintivamente y automáticamente levantar murallas para protegernos. Todo lo que atenta contra la vulnerabilidad es todo aquello que intenta protegernos. Cuando les preguntamos a las personas por qué a veces no nos mostramos más como somos, por qué creamos estos mecanismos para proyectar alguna imagen que es la que queremos dar, las personas dicen: porque la vez que me abrí salí lastimado, o porque conté algo y esas personas divulgaron y me avergonzaron. Entonces en nuestro imaginario está ese momento de vergüenza, y todo lo que sucede es el resto de nuestra vida tratar de seguir andando o protegiendo nuestro corazón para no ser avergonzados, desarrollando esos mecanismos de defensa. Pero quiero que analicemos un poco desde dónde viene esa vergüenza que es congénita. O sea, nadie nos enseña a tener vergüenza. Tenemos vergüenza de que somos niños. ¿Y desde dónde viene? Bueno, si nos remontamos al jardín del Edén,
cuando la primera pareja humana, Adán y Eva, dice que se paseaban delante de Dios y dice que estaban desnudos. Lo dice expresamente la Biblia. Estaban desnudos y no sentían vergüenza. Entonces, claramente lo que sucedió y que después comenzamos como género humano a tener vergüenza y a cubrirnos fue el pecado. Ya te estarás imaginando a estas alturas la secuencia, ¿no? El hombre se paseaba en el jardín del Edén y estaba desnudo y no sabía que estaba desnudo y no tenía vergüenza y estaba delante de Dios. Y vos por ahí puedes pensar, estar desnudo delante de Dios, ¡ay! ¿No? ¡Qué terror! La verdad es que estamos desnudos físicamente y estamos desnudos psicológicamente, intelectualmente. Dios nos conoce completamente, pero cuando vino la caída, cuando vino el pecado, automáticamente la Biblia nos cuenta de que Adán disparó estos mecanismos. Y uno de estos mecanismos fue correr y cubrirse, hacerse con las hojas de la higuera, hacerse ropas, y dice que mató un animal y se cubrió y se hizo pieles y la cubrió a Eva. Entonces dice que Dios vino a Adán después del pecado y de que Adán se esconde. Fíjate todas estas imágenes, ¿no? Taparse, esconderse. Dios vino y le hizo dos preguntas a Adán, y Dios no le preguntó a Adán ninguna cosa porque Dios necesitaba información. Dios no necesitaba información, fueron preguntas retóricas. Dios quería que Adán se diera cuenta en qué lugar estaba, que Adán piense. Y Dios le preguntó dos cosas. Dice así: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le hizo dos preguntas. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y le dice, has comido del árbol que yo te mandé que no comieses. Un poco para que Adán reflexione en esto de esta sensación nueva, este sentimiento nuevo que Adán no conocía, que era tener vergüenza. Era darse cuenta que estaba desnudo, era ocultarse. Nunca hasta ese momento Adán se había tenido que ocultar de Dios. Nunca había sentido vergüenza, era una emoción nueva. Pero desde ese momento en adelante, toda la humanidad herida por el aguijón del pecado original, comenzamos a protegernos, comenzamos a escondernos, comenzamos a taparnos y comenzamos a tener vergüenza. Entonces, en cierto modo, como hijos, como hijas, redimidas de Dios, que nos basta la gracia de Dios viene siendo ese ropaje. Y nosotros vamos a elegir en nuestra debilidad y en nuestra vulnerabilidad cubrirnos y vestirnos de la gracia que nos basta, que nos fortalece en la debilidad, o vamos a elegir cubrirnos de otra cosa. Nos vamos a elegir cubrir de hipocresía, nos vamos a poner la ropa de la religiosidad, nos vamos a vestir con las palabras políticamente correctas, nos vamos a amparar o a proteger bajo las formas de las expectativas de la gente. Entonces, también en este proceso de meditación y de deconstrucción que estamos haciendo, una palabra muy vituperada, la palabra deconstrucción, pero estamos deconstruyendo el liderazgo armado a un liderazgo vulnerable. Nosotros elegimos con qué ropas vamos a cubrir nuestra vergüenza. Pero en primer lugar tenemos que reconocer, tenemos que identificar que hay una vergüenza. ¿Una vergüenza a qué? Una vergüenza a que, no sé cuál es tu peor pesadilla, pensalo por un momento. ¿Cuál es tu peor pesadilla? En mis sueños, mi peor pesadilla era presentarme ante mis compañeros de colegio en bombacha o con una media de un color diferente a otro. Incluso en mis sueños despierta, en mis épocas de adolescencia y aún cuando crecí, pero como adultos también tenemos vergüenza. ¿Cuál sería tu peor pesadilla? Tim Keller, este autor a quien admiro tanto, habla de que nuestra peor pesadilla muchas veces revela el ídolo de nuestro corazón, el ídolo ante el quien nos inclinamos. Así que si tu peor pesadilla es hacer el ridículo,
Vos vas a activar todos los dispositivos en tu vida para ser una persona que siempre habla bien, que nunca dice ninguna pavada, que se informa bien, que es seria. Si tu peor pesadilla es ser una persona común y corriente, vos vas a proyectar una imagen de alguien importante, de alguien distante, de alguien fuerte. Entonces, nuestra peor pesadilla, si nuestra peor pesadilla es aparecer como analfabetos o como personas que no somos intelectualmente importantes, muchas veces nos vamos a inclinar ante el ídolo de la superioridad intelectual por tal de no parecer aquello que más nos avergüenza. Pensalo por un momento. ¿Cuál es tu peor pesadilla? ¿Qué es lo que más vergüenza te causa? ¿Qué es aquello que si las personas se enteraran de vos, pensás que te tendrías que desaparecer del mapa, que tendrías que agarrar un avión y irte bien lejos? ¿Qué cosa te esforzás porque las personas no sepan o no conozcan acerca de tu vida pasada o presente? ¿Lo pensaste? Entonces, para nuestra vergüenza, Dios automáticamente, para la vergüenza de Adán y Eva, automáticamente, si leemos ahí en Génesis 3, que dice que su intento humano fue hacerse ropas y cubrirse, pero el intento de Dios, la solución de Dios, la provisión de Dios fue el sacrificio de Jesús. Ante nuestra vergüenza, nuestros intentos humanos, nuestras acciones no llegan a cubrir las capas más profundas de nuestra vergüenza. En cambio, la sangre de Jesús sí puede. Si leemos ahí en Génesis 3:15, donde se pone en marcha el plan de redención, donde se nos anuncia la primera promesa mesiánica y donde se habla de la redención y de la expiación, porque expiar tiene que ver con cubrir el pecado. Entonces, nuestro intento ante nuestra desnudez es cubrirlo, como veníamos diciendo, con conductas que nosotros podemos generar. Pero la provisión de Dios es la cruz. La provisión de Dios para nuestra vergüenza. Y nuestra vergüenza está ligada al pecado. Cuando nosotros podemos abrazar ese sacrificio de Jesús, cuando podemos llegar a saber que su gracia nos basta, que su poder se perfecciona en nuestra debilidad, en nuestra vergüenza, en nuestra humanidad, es ahí donde podemos ser fuertes. Y esto es sumamente liberador, porque te voy a contar algo que me pasó hace unos años atrás. Una vez estaba muy, muy mal, yo era una pastora muy nuevita, hacía muy poquito que teníamos la iglesia, estaba con todas mis fuerzas tratando de ser una buena líder, tratando de escoger este modelo de liderazgo a quien quería imitar. Estaba ensayando modelos de liderazgo y estaba muy preocupada por los resultados. La iglesia era muy nueva y no estaba como creciendo a la velocidad que se suponía que tenía que crecer. Vos sabés, el traje de Saúl. Y yo estaba muy desgastada emocionalmente tratando de calzarme ese traje de Saúl de una pastora y de una iglesia creciente, exitosa y todas esas cosas. Ya estaba aplastada bajo el peso del traje de Saúl y estábamos por comenzar el culto, la reunión, era un domingo muy frío de invierno. Y en ese momento estábamos en un teatro que tenía una cortina y ya los músicos estaban tocando, ya había empezado la alabanza y corro un poco la cortina y me acerco y empecé a contar cuántas personas había sentadas. Y eran muy poquitas, un poco porque hacía frío, un poco porque la gente llega a veces un poco más tarde a la reunión. Y yo estaba tan angustiada ese día que detrás de esa cortina, ese domingo frío de invierno, caí de rodillas y comencé a llorar. Y creo que la misericordia de Dios se apiadó de mí y escuché la voz de Dios tan,
tan viva, tan patente, que hasta el día de hoy me acompaña esa voz de Dios. Y Dios me habló, y lo primero que el Señor me dijo fue: nunca más vuelvas a contar las butacas, nunca más lo hagas. Fue una voz amorosa pero firme: nunca más vuelvas a contar las butacas, nunca más lo hagas. Y recordé cuando David hizo un censo para contar cuántos soldados tenía para ir a la batalla, y fue un censo que Dios no le ordenó, y eso automáticamente trajo condenación sobre el pueblo de Israel. Y entonces, cuando empecé a llorar, el tono de voz de Dios cambió y me dijo: yo te amo tanto, 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 que si este teatro desapareciera, si estas cortinas, estas butacas, todo esto desapareciera y solo quedara un abismo negro y estuvieras vos y yo frente a frente, yo volvería a enviar a Jesús a la cruz a morir por vos. Si nada de lo que vos conocés hoy existiera, si todo se cayera y no quedara nada más que vos y yo te amaría tanto, tanto, que daría a Jesús a morir por vos. Y sabes, esa experiencia me cambió la vida, y yo creo que ese día entendí la gracia y el amor incondicional de Dios. Cuando no vivimos bajo la gracia y el amor incondicional de Dios, nos esforzamos por ser buenos, nos esforzamos por cubrir nuestra vergüenza, porque no se noten nuestras debilidades, por compensar nuestras debilidades con algunas otras cosas. Desarrollamos estas espinas para protegernos, trabajamos muy duro para proyectar una imagen que sea la que la gente quiere, para que nos quieran. Pero cuando realmente entendemos ese amor incondicional de Dios que nos dice: te amo tanto, 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 y me dijo más el Señor ese día: te amo tanto, 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 que no hay nada tan bueno. Yo estaba esforzándome mucho con mi perfeccionismo. En ese momento luchaba mucho con el perfeccionismo. Quería que todo estuviera impecable, que antes de que la reunión empezara todo estuviera en el lugar, las tablas de la cortinita del escenario estuvieran planchadas, las flores estuvieran, los músicos no desafinaran, no hubiera errores de ortografías en las diapositivas de las letras de las canciones. Estaba agotada. Y Dios me dijo: no hay nada que vos puedas hacer para ser tan perfecta que haga que yo te ame más. Nunca vas a ser tan perfecta que va a decir: ay, cómo la amo a Marijo. Pero también nunca hay nada tan estúpido que puedas llegar a ser, un error tan grande que puedas llegar a cometer, un pecado tan grande que vos puedas hacer en tu vida que haga que yo te amo menos. Mi aguja está clavada en el amor incondicional. No vas a ser tan excelente que yo te voy a tener como preferida, ni vas a hacer algo tan tonto que voy a decir: no, ya fue, Marijo, dejo de invertir en ella. Y ese día, ya teniendo más de 35 años de cristiana, habiendo dado clases en el Instituto Bíblico, habiendo servido a Dios en tantas cosas de mi vida, yo puedo decir que ese día fue el día que se me reveló la gracia. Ese día creo que perdí la vergüenza y pude aceptar que si hay cosas que no salen bien, bueno, intentaremos mejorarlas. Si hay errores que cometo, puedo pedir perdón. Ese día aprendí que Dios me amaba tanto, 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 y esto te lo quiero transmitir a vos. El principio del fin de la vergüenza llega a tu vida cuando entendés la gracia y el amor incondicional de Dios. Podés dejar de cubrirte, podés dejar de vestirte de harapos, de tus harapos que son tus mecanismos de proyección, y podés empezar a vestirte con las ropas de la gracia. Y las ropas de la gracia son livianas. El yugo del Señor es liviano, es ligero. El yugo que vos te ponés intentando ser perfecta, ser perfecto, el tapado que te pones es un tapado pesado que te dobla. Esas son tus obras, esa es la ley, esa es la carne. La gracia es liviana y la gracia te cubre, pero a la vez te deja desnudo, desnuda delante de Dios y de las personas
y te permite conectar con otros de una manera mucho más eficaz. ¡Qué bueno esto que estamos hablando! Te espero para la próxima para poder seguir reflexionando acerca de estas cosas. Que Dios te bendiga, me encanta compartir este tiempo con vos.